personales, leer para participar en actividades sociales, leer para aprender. Son los tres grandes ámbitos, sociales de uso en general de la lengua y en particular de la lectura. Creo que esta idea tiene que estar presente en todo plan lector, como veremos inmediatamente, porque nos tenemos que plantear todo esto cómo se concreta en el ámbito escolar. Fijaos que la diversidad de razones para usar la lengua es fundamental. Venimos de una tradición escolar en que ha predominado una clase de texto, quizá el texto literario. Es verdad que hace años se han incorporado una gran diversidad de textos, pero yo creo que se han incorporado no tanto para practicar la lectura y la escritura, sino para enseñarlos como contenidos conceptuales. Es curioso cómo la diversidad textual se ha traducido en nuevos contenidos conceptuales, nuevas lecciones para entendernos, nuevas cosas que hay que enseñar a los niños y nuevas cosas de las que los niños se tienen que examinar. No, el concepto de tipología textual, el concepto de clase de texto no es para aumentar los contenidos escolares, es para ampliar el abanico de prácticas discursivas que los niños y las niñas tienen que tener, porque la competencia lectora depende de este conjunto de prácticas discursivas. No sé si me explico. ¿Me explico? Que no es cuestión de que haya más contenidos, de que se examinen de más cosas, de que haya más lecciones. Yo creo más bien que tiene que haber menos contenidos, menos lecciones y más práctica discursiva. Más hablar y más escribir y más diversificar las clases de textos, las razones para leer, las razones para escribir. ¿Qué ocurre si trasladamos? Vamos a ver. Estos tres grandes ámbitos, en realidad podríamos añadir otro ámbito de uso, que es el ámbito laboral. Es evidente que sobre todo los que trabajamos con alumnos ya próximos a su incorporación al mundo adulto, tenemos que trabajar también en estos textos que están más relacionados con la vida laboral. Yo los he obviado, porque en estos momentos quizás nos interesan menos. Pero, en fin, estos tres grandes ámbitos de uso son los que utiliza el proyecto PISA, pero también están en el marco común europeo de la enseñanza de las lenguas. Generalmente se están utilizando estos tres, junto con la lectura y la escritura en el mundo laboral, son los cuatro grandes ámbitos de uso de la lengua que se manejan en educación. Es decir, los organismos europeos manejan estos grandes ámbitos. Pues bien, si estos tres los trasladamos a la escuela, vamos a ver. Leer y escribir, en este caso leer, para satisfacer objetivos personales. ¿Eso qué quiere decir? Lectura por placer. Un adulto satisface objetivos personales con la lectura, por ejemplo, cuando quiere informarse. Por ejemplo, yo ayer vi el partido del Barça-Madrid, disfruté muchísimo y esta mañana, si hubiese tenido tiempo, me hubiese gustado mucho leer las crónicas. Donde hablaban de un partido que yo ya vi, pero seguro que me lo habrían mostrado de otra manera. Habría disfrutado leyendo estas crónicas. Muy bien. Hubiese leído para satisfacer intereses personales. También si leo un poema, también si leo una novela, también si leo para resolver un problema de cómo montar, pues yo qué sé, un mueble IKEA en mi casa, probablemente. Son clases de textos muy diferentes, pero lo que tienen en común es que son textos que leo porque quiero, porque los necesito, porque tengo que resolver con ellos problemas o porque me divierto con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En el ámbito escolar, ¿eso qué quiere decir? Fundamentalmente, tenemos la responsabilidad de descubrir a los alumnos que leer es algo satisfactorio, divertido, que puede llenar nuestro mundo de ocio, que puede hablar de nosotros mismos, que nos puede ayudar a conocernos, etcétera, 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 etcétera. Esto tiene poco que ver con otras cosas, como diré. Todo está presente en el ámbito escolar, pero conviene, por ejemplo, cuando pensemos en planes lectores de centro, que tengamos en cuenta que son objetivos distintos, actuaciones distintas, recursos distintos. Por ejemplo, yo como profesor de lengua y literatura no pretenderé que mis alumnos lean por placer, entenderé darles recursos para que cuando lean tengan más placer, es decir, entiendan mejor lo que leen, es decir, enseñarles a leer mejor un soneto, enseñarles mejor a leerles el Lazarillo de Tormes, enseñarles mejor a leer un capítulo del Quijote, es decir, darles más recursos de convenciones literarias, de cómo funcionan los textos literarios, para que luego, cuando lean porque quieren leer, porque leen por placer, porque leen porque han tomado la decisión de leer, porque leen porque ellos quieren y no porque les obligan, lo pueden hacer mejor. Es decir, probablemente yo en mi clase de literatura no esté trabajando la lectura por placer, hablo de secundaria, pero sí que estoy contribuyendo a hacer lectores que cuando lean sacando más provecho de su lectura.
En cambio, si estoy involucrado en un proyecto de plan lector dentro del centro, de fomento de la lectura, esto lo tendré que tener muy en cuenta. Pero no por ser profesor de lengua y literatura, sino por ser profesor del centro. Lo mismo que podría ser el profesor de latín, el profesor de física, el profesor de matemáticas, los tutores, el bibliotecario, el director, etcétera. Todo el centro escolar tendrá que estar involucrado en descubrir a los alumnos que esto forma parte de nuestra cultura letrada. Es decir, un ciudadano culto, un ciudadano de nuestra cultura lee y sabe elegir libros, sabe que hay editoriales, sabe que hay librerías, sabe qué hacer para leer. Esto forma parte esto es un aspecto, digamos, de la competencia lectora. Por otra parte, hay otro ámbito de lectura que es aquel que tiene que ver con la participación en actividades sociales, como hemos visto como hemos visto antes. Nuestros alumnos, ¿en qué actividades sociales participan como ciudadanos? En muy pocas. No van al ayuntamiento, no van a la diputación, no van a la consejería, no van a no sé qué. Es decir, su experiencia como ciudadanos está dentro del centro. Es su participación en actividades. Es decir, hay tablones de anuncios, está la secretaría, tienen que matricularse, tienen que trabajar con formularios. Es decir, todo esto también tiene que ver con la competencia lectora. Y a lo mejor no lo incorporamos suficientemente. Pensamos que ya aprenderán. A lo mejor el profesor de lengua y literatura algún día a lo largo del año les lleva una instancia o un formulario para enseñarles lo que es. Pero esto está también en la vida del centro y esto va a ser muy importante luego para su vida como ciudadanos. Saber leer, saber escribir en relación con su participación en actividades ciudadanas, como en asociaciones, en tal. ¿Sí? ¿Se entiende? A lo mejor en un plan lector habrá que plantearse también cómo organizar los paneles, los tablones de anuncios, orientar a los alumnos a cómo, cuando se matriculan, están también aprendiendo a leer, leyendo los formularios, etcétera, 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 etcétera. Finalmente, otro ámbito, y este creo que os parecerá esencial, es leer para aprender. Es como os decía antes, en todas las materias, en todas las áreas, está incorporada la lectura. Sé que hay algunos centros que cuando diseñan su plan lector, ese plan lector lo concretan en que todos los profesores en todas las asignaturas introducen lecturas obligatorias para sus alumnos. Es decir, aquello que atenta contra los derechos del estudiante, que es obligarles a leer. Yo creo que a nadie se le puede obligar a leer, pues resulta que ahora en todas las materias, no solo en lengua y literatura, también se les obliga a leer. No, el plan lector no es eso. El plan lector no es que no solamente el profesor de literatura ponga una lectura obligatoria, sino que además el de matemáticas, el de música, el de sociales, el de tal, también les pone lecturas obligatorias. ¿Pero esto qué es? Es decir, insertar la lectura en el conjunto de las áreas no es poner lecturas obligatorias, es realmente ir más allá del libro de texto en la utilización de fuentes de información. Para aprender hay que utilizar diversas fuentes de información, hay que leer, hay que escribir. ¿Cómo introducimos la lectura y la escritura en las diversas áreas? Más allá de la única fuente. Digo la única, hablo del modelo. Yo no digo que vosotros lo hagáis, pero que en nuestro modelo escolar parece que el libro de texto en muchísimos casos es la única fuente de información que tienen los alumnos. ¿Por qué no diversificar las fuentes de información? La prensa digital, las páginas web, la biblioteca, es decir, los textos informativos de los que dispone la biblioteca. Insertar la lectura en el ámbito escolar, en las diversas materias, significa eso, hacer de la lectura un instrumento de aprendizaje en todas las áreas. Pues bien, ese es el panorama del que nosotros somos responsables, el conjunto del profesorado del centro.